Bien, vamos entonces al versículo 20. Y ahí ya viene lo que venía mencionando, que comenzó en el 19, esta fórmula de constantemente decir me he hecho o viví. ¿Alguien puede leer 20, 22 y 23? Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Entonces, si se dieron cuenta, me he hecho, en esta parte aparece 3 veces. Me he hecho tal manera. Y también el tema de ganar aparece nuevamente. Bueno, aquí aparece 4 veces, porque me he hecho. Hay una parte que no aparece, es una elipsis, pero da por sentado que es la misma idea. Pero el hecho de ganar aparece también 4 veces. Es decir, 4 grupos que estamos hablando aquí. En el cuarto ya es en forma general, para todos. Y estamos hablando del primer grupo de los judíos, que también él vivió o actuó o compartió así como viven los judíos. Primer grupo sería los judíos. El segundo grupo, que literalmente dice en griego sujetos a la ley, o quienes están bajo la obediencia de la ley. Algunos dicen que se refiere es una explicación del primer grupo, porque los judíos están bajo la ley. Entonces algunas traducciones colocan, es decir, los que están bajo la ley, refiriéndose al primer grupo. Entonces, pero otros dicen que estos sujetos a la ley no necesariamente se refiere a judíos, sino que podría ser personas que querían ser parte de los judíos, es decir, gentiles que se judaizaban. Entonces ellos estaban cumpliendo esta ley. Estas 2 ideas puede tener el segundo grupo. Vamos a ver cómo estamos traduciendo esto. El tercer grupo sí ya se refiere directamente a los gentiles, los que están bajo sin ley. También Pablo se hizo como ellos, como los que están sin ley, pero él aclara que él sí está, digamos, viviendo bajo la ley de Dios, es decir, la ley de Cristo. Eso también vamos a ver. Y el tercer grupo sería de los débiles. ¿Tercer grupo? Cuarto. Hay un 5 entonces. El cuarto grupo aquí serían los débiles. Y ahí hay que ver nuevamente si estamos hablando o si vamos a utilizar la misma palabra que habíamos dicho ya en el capítulo 8. ¿Se acuerdan que hablamos de los débiles? Que de la conciencia, que ellos mismos se sentían culpables por hacer algo que ellos pensaban que estaba mal. Entonces ver si se refiere a estas personas débiles en la fe en Cristo, o se refiere a otras personas que aparentemente bajo el concepto de la sociedad eran vistos como menos importantes, como esclavos o personas rechazadas. Entonces hay que ver cuál enfocar aquí, sobre todo porque después dice ganar a estos débiles. Entonces la gran pregunta es si enfocamos débiles a personas débiles en la fe. ¿Cómo es que Pablo dice voy a ganar a estos débiles en la fe? Voy a ganar que ellos sean parte de Cristo, si ya son parte de Cristo. Entonces todo eso tenemos que tener en cuenta. Vamos a ver si estamos
traduciendo, y al final dice como una conclusión de estos grupos, él se hizo de todo él fue, de todo él vivió, para que, y ya no usa más ganar, no usa más el verbo ganar, sino directamente salvar. Entonces, esto sí ya es más fuerte, y dice salvar a algunos. Y después explica por qué estas cosas hace, por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿Quién es él? Y qué significa copartícipe también vamos a estar viendo. Versículo 20 entonces, los primeros, bueno, ya habíamos visto en el versículo 19 el primer grupo que era los esclavos, y el segundo grupo judíos, y el tercer grupo los que están sujetos a la ley. Vamos entonces al versículo 20, los dos siguientes grupos. ¿Cómo hicieron esta traducción? Y ver si hicieron así como el versículo 19. 20 dice: cuando estoy con las personas de Israel, entonces yo hago como ellos hacen, para que yo pueda ganar a que crean en él. Esto quiere decir que cuando estoy con las personas de Israel que todavía hacen como dice la ley de Moisés, yo también hago como dice en ella, para que yo pueda ganar a que ellos crean en Cristo. Perdón. Sí. Aunque no hago exactamente como dice en ella, en la ley. Bueno, primero es que veo que están hablando de un mismo grupo aquí. Eso veo, y es una posibilidad, y creo que es la más aceptada, así que no hay ningún problema en ese sentido. Inclusive sí, pensaba que en el 21 no repetía me hecho, pero sí, pensaba que sí se repetía, pero no se repite. Así que es una posibilidad. El tema de exactamente es lo que estoy pensando. Es una forma de decir que sí se sujeta, pero no en todo. Es más o menos da esa idea, ¿verdad? Así es. O no hace, si la ley está diciendo que se haga esto exactamente así, él no lo hace exactamente así. Y da la idea más o menos de casi como desobediencia. No. Sino que es en parte obedece y en otra parte simplemente no se obliga. Lo que, bueno, según mi manera de entenderlo, es que si hay cosas que él considera, ya siendo cristiano, se puede decir, seguidor de Cristo, si hay cosas que él considera que ya no debe de hacer, él ya no lo hace. Es lo que puedo decir. Sí, se entiende la idea. Sí, eso vamos a seguir pensando seguramente. El hecho de ganar a estas personas, los judíos que están bajo, en este caso sujetos a la ley, ¿es la misma que utilizaron en el 19? En el 19 dijimos para ayudar a la gente para que crean en las buenas palabras de Cristo. Y ya en el 20 ya usamos el ganar, pero con el 19 es por el contexto, eso ayuda a que no se dé la idea que él tenga un poder sobrenatural para atraerlos. Entonces ahí simplemente es mi pregunta, si hay una forma de repente de esta palabra que utilizaron de ganar, si aparece en el 19 sin dar ese sentido de poder.
o viceversa, lo que aparece en el 19, que aparezca en el 20. Si es posible así, entonces mantenemos esa misma fórmula que viene usando Pablo. Simplemente esa es mi sugerencia. Muy bien, vamos a considerarlo. Estamos tomando notas, entonces vamos a considerarlo. Muchas gracias por la observación. Gracias a ti por compartir. ¿Alguien más quiere compartir cómo hizo este versículo 20? Sí, nosotros pusimos cuando estuve o cuando viví, es el mismo verbo. Con los judíos viví como judío para que pudiera hacerlos venir a Cristo. Cuando estuve con los que obedecen la ley de Dios que dejó a Moisés, estuve como uno de los que obedece la ley de Moisés para que pueda hacerlos venir a Cristo, aunque no necesito obedecer esa ley, lo que manda esa ley. Entonces, aunque no necesito obedecer a esa ley de Moisés, pero lo hizo, se da a entender eso. ¿Y cómo da el sentido de sujetos bajo la ley? ¿Es el mismo grupo o deja la posibilidad que puede ser dos grupos diferentes? Perdón, no entendí la primera. Sí, está hablando primeramente de los judíos. ¿De los judíos? Sí, y así después habla de los que están sujetos bajo la ley. Ajá. Puede ser dos grupos. ¿Puede ser dos grupos diferentes? Sí, los judíos y los que están bajo la ley. Ajá. Sí. Puede ser dos, pero también pensando los judíos, ¿no? Siguen la ley de Moisés. Da esos dos sentidos. Ajá, da ese dos sentidos. Bien. ¿Alguien más quiere compartir? Simplemente nuevamente ver si el 19 se utilizaron el mismo verbo, por ejemplo, vivir, y el otro ganar para Cristo. Eso. Bien. ¿Alguien más quiere compartir este versículo 20? Dice: entonces cuando estoy con las personas de Israel, yo trato de que sientan que somos compañeros o de gentes mismas de Israel, para que pueda yo ganarlos, que sean gente de Cristo. Cuando estoy con las personas de Israel que tratan mucho por seguir la ley de Moisés, también trato de hacer como el que sigue esa ley, para que pueda yo ganarlos, que sean gente de Cristo, aunque yo sé que no me manda esa ley. Aunque yo sé que no me manda esa ley. Otros colocan aunque no necesite esa ley. Bien, entonces aquí estamos hablando del mismo grupo, ¿verdad? Los que son de Israel. Unos son de Israel, la primera, y otros sí son de Israel, pero son muy sujetos a la ley. Siguen tratando de hacer mucho sobre la ley. Ya, bien. Un subgrupo sería del primer grupo. ¿Alguien más quiere compartir aquí su traducción del versículo 20? No quiero, pero veo que soy obligado. En mi versión de la Biblia en inglés, que algunos dice una opción es poner ley con mayúsculos, como si fuera ley de Moisés, y otros creo que piensan que no es estrictamente la ley de Moisés, pero no sé cómo piensas.
Estoy pensando yo mismo porque había muchas reglas que no fue de la ley de Moisés. Y este es lo que hacen choque, que hizo choque con Jesús acerca de las reglas del sábado y cosas así. Y él obedeció la ley, pero la ley, la dicha ley en el tiempo de ese tiempo fue interpretado diferente. No sé, pero no podemos poner todo eso en esta traducción, pero creo que se trata de eso un poco. Ujú. Entonces la ley implica muchas cosas, no solamente la ley que Dios mandó a Moisés, sino había muchas después subleyes que fueron hechas ya por interpretaciones de los rabinos y que en el tiempo de Jesús se sujetaban muy fuertemente. Por eso es que Jesús ahí menciona de los hay en el capítulo 23 inclusive. Ley de hombres a veces. Sí, sí, también no sé si este es el momento de mencionar esto, pero Pablo siempre está enseñando la ley moral. Así él tiene, creo que Douglas va a mencionar eso, él tiene más de 75 diferentes palabras que usan para enseñar a los gentiles cómo debemos vivir. No quiero que ustedes se conviertan en judíos, sí, yo quiero que ustedes se conviertan en Cristo Jesús. Por eso, la mayoría de ustedes saben los 10 mandamientos, pero él tiene como 75 diferentes palabras, con 12, 13 listas por lo menos, hablando de cómo comportarse ahora que estamos creyendo en Cristo. Pero parece que Pablo no quiere obligar a ellos que hacen la ley, todas las leyes civiles, ceremoniales y todo eso, aunque vemos en Hechos 21, cuando los apóstoles dicen, ayuda a esas personas con la ofrenda. Para él esa ofrenda no tiene tan importancia, pero como judío, como no es algo malo, por eso lo hizo. Y entonces salió las cosas mal al fin de cuentas, pero él no tiene problemas hacer esos tipos que no van en contra de la fe de Jesucristo. Sí, creo que 7 días tenía que cumplir, antes de cumplirse los 7 días ya le agarraron preso. Hasta se peló para cumplir la ley, para ganar a los judíos, pero parece que no le resultó ahí. Pero ya sabía eso, ya esa profecía de que él iba a ser Jerusalén, él sabía, era consciente. Simplemente era el tiempo en que le iba a llegar ese apreso. Bien, entonces la ley aquí amplia y bueno, nosotros hoy entendemos también que él sí se sujetaba y después va a hablar de la ley de Cristo. Y vamos a continuar entonces. ¿Alguna pregunta más de este versículo 20? Sí, yo veo en el español que suena bien bonito. Dice, me he hecho a los judíos como judío. Pero en nuestra lengua, pues, muchas veces no podemos decir las cosas así. Entonces tenemos que dar un montón de vueltas para poder expresar lo que está tratando de decir el versículo. Escuché a un grupo decir que tuvo que poner vivir allí cuando vivía con los judíos, y ese fue el verbo que usó. No sé qué quieren ustedes, si hay un verbo ahí que ustedes consideran que debe de llenar ese espacio. No sé, me gustaría escuchar a ustedes. Sí, un verbo, por lo menos en español, un verbo que se acerca sería vivir. La pregunta es cómo se puede hacer de otra manera la frase me he hecho. Entonces, una manera sería vivir, que es el verbo en español. Otra manera sería actuar, pero como decía hace rato, que no se entienda como una hipocresía. A veces en español suele dar ese sentido. Me he vuelto, me volví, también puede ser una forma en español.
La NBV dice, cuando ando con los judíos, soy como uno de ellos. Y esto serían varias maneras en español. Me he comportado, otra manera, me he comportado, me conducí. Y no sé si en otro idioma colocaron otra manera de entender, otra manera de traducir para enriquecer esta parte de me he hecho. En la traducción dijimos, trato de que sientan que somos iguales, ¿no? Por ejemplo, si digo trato de que sientan que son de mi pueblo o que soy de su pueblo. Entonces es que sientan esa, porque no se puede decir me hago. Si me hago, pues es como tal como está haciendo voy a hacer, pero no es lo que está haciendo, sino que sientan que soy del mismo sentir de ellos, ¿no? De que sientan la confianza en mí. Sí. Entonces otra manera es que sienta, eso se utilizaron también en el 19. Todas esas partes. Toda esa parte, que sientan. Trato de que sientan. Que sientan que es parte de ya sea los judíos. Sí. Los que siguen la ley, trato de que sientan que sigo la ley también. Muchas gracias, ya está anotado en la lista. Cuando lo trabajemos en el equipo, entonces ya tenemos opciones. Entonces, muchas gracias por contribuir. Douglas también tenía una manera. Estoy pensando de 19 que hable del libre, que soy libre, y él hizo como siervo de todo para para alcanzar más. Y en ese sentido creo que 20, tenemos la palabra aquí, pero quién sabe por qué pusimos que están ligados a la ley. Entonces, en una manera la ley están esclavos más o menos de la ley. Entonces, Él quiere que sean libres en Cristo y no solamente ligado por la ley, porque la ley es algo para el propósito, según Él mismo en Gálatas, que para llevarles al Cristo, a Cristo. Entonces, esa es su manera de pensar. Entonces, pusimos que ellos que están ligados o como pegados con la ley. Y luego dije que esa ley no me mande, o como dije, voy a decir, creo que está bien. Ahora, cuando predico con los que están que están pegados con la ley o pegado como de pegamento que escribió Moisés. Hago como hacen ellos, aunque esta ley no me mande a mí, y así hago para que puedan empezar de creer en la buena noticia de Cristo, ellos. También quería mencionar algo que los hermanos antes de nosotros que trabajaban en Ayutla empezaron a hacer, y también Jorge Hillman habló mucho de esto. Pablo también es un judío. Por eso hay que pensar un poco, bueno, en Mixteco de Ayutla pusimos así, cuando estoy entre mis paisanos, mis parientes, los judíos, porque tal como está saliendo en griego, en español, las traducciones suenan casi como él no es un judío. A veces nuestras lenguas implica que él no es judío. Si él habla de esa forma, tiene que ser cuando estoy entre mis parientes o mis paisanos, como quiere decir, algo así. Él no está fuera de este grupo, es parte. La misma fórmula se utilizó entonces en el versículo 21. A los que están sin ley, me he hecho implícitamente. Si uno necesita volver a repetir eso, viví o actué, me comporté, hice hacer que ellos me sintieran.
Entonces ahí se puede colocar, no hay ningún problema. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, y nuevamente para ganar a los que están sin ley. La misma fórmula, ver si utilizaron nuevamente el hecho de ganar, si es ganar para que ellos crean en Cristo, porque después vamos a ver cómo usaron en el siguiente versículo. Si es que se aplica al versículo 22 esta idea. A los que están sin ley, y bueno, se refiere a los gentiles, no al pueblo judío que mencionaban en el versículo anterior. Los gentiles no sabían de las leyes que Dios le dio a Moisés para el pueblo judío, y eso no implica que ellos no tenían leyes. No implica que ellos no tenían leyes. Los gentiles seguramente tenían sus propias leyes. Entonces aquí que se entienda bien que se refiere a la ley que los judíos estaban teniendo, pero ellos no estaban bajo esa ley. Y después habla de la ley de Dios, que es en el pensamiento de Pablo. Dice que no estando yo sin la ley de Dios, no es que él no era parte o no, como hace rato se mencionaba exactamente, no es que él no obedecía a la ley de Dios, sino que obedecía a la ley de Dios, es más, o es decir, estaba bajo la ley de Cristo. Entonces la ley de Cristo se repite a sí mismo como aparece ley de Cristo en Gálatas 6:12. Podemos leer Gálatas 6:2. Aparece ahí literalmente ley de Cristo. ¿Sí? ¿Alguien? Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Entonces literalmente dice ley de Cristo. Y bueno, habla en este versículo que mencionamos, entre paréntesis, hay que ver cómo están colocando también. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Que no se entienda que son dos contrastes entre dos leyes diferentes. Eso que no se entienda, no se debe entender. La ley de Dios es un tipo o un grupo de leyes y la ley de Cristo es otro grupo de leyes. No se debe entender. Aquí simplemente el contraste es entre Dios y Cristo. Es una forma de decir de otra forma la misma idea. Es un paralelo. Entonces algunos colocan es decir, es más. Vamos a ver cómo colocaron. Versículo 21. ¿Alguien quiere compartir cómo hizo su traducción? Sí, perdón, creo que tengo una pregunta antes de eso. En el 20 dice, cuando dice, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. Cuando él dice, aunque yo no esté sujeto a la ley, ¿a qué exactamente se está refiriendo ahí entonces? Que puedo pensar que la ley no gobierna sobre él. Sí. Me gustaría escuchar a qué se refiere. Sí. Esta parte, aunque yo no esté sujeto a la ley. Sí, Douglas recién compartía lo que recién mencionaste también, que es como una ligadura, un lazo que ellos tenían, y Pablo está enseñando de que él es libre de ese lazo, de esa obligación. Creo que ustedes colocaron la palabra exactamente, parece que da esa idea, pero escuché otra forma de traducción también que decía no necesita estar sujeto a la ley. Es otra forma también de entenderse ahí. Pero sí, ¿alguien más quiere compartir cómo colocó, cómo entendió esa parte de que aunque no está sujeto a la ley? Entonces 21 dice, 20, ya leí 20, ¿no?
Sí, pregunto eso porque veo en el 21 que dice, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Entonces, la ley que aparece en el 20, en esa parte de que, aunque yo no estoy sujeto a la ley, no sé si es la misma que está apareciendo en el 21, no estando yo sin ley de Dios. Creo que eso es lo que me confunde, por eso la pregunta. O en 21, como usamos la primera, la palabra como pegado también. Y dice que también predico a los que no son judíos, pusimos, que no honran la ley de Dios de Moisés, porque puede ser que son ignorantes de eso, creo, pero porque pero hago como hacen ellos o como en su forma, para que alcanzar, para que empiecen ellos de creer en la palabra acerca de Jesús. Y no quiere decir que no honro yo la papel de ley de Dios, pero es que estoy más pegado por la ley de Jesús, a Jesús, más pegado a Jesús, con por la palabra de ley que enseña él, algo así, ¿no? Entonces, porque antes dijo que estoy esclavo a Jesús, entonces estoy un poco usando esa palabra de pegado, estoy pegado a Jesús por sus enseñanzas. Y también, como mencionó Daniel, hay diferentes niveles de leyes. El problema es que los judíos no nada más llegaron con la ley moral, sino que ustedes tienen que observar el día de reposo, ustedes tienen que circuncidarse, ustedes tienen que hacer tantas cosas, ¿sí? Entonces Pablo no está obligando a los judíos ni a él mismo, sí, seguir todas esas leyes que no tiene que ver con la ley moral. Él, como dije hace unos momentos, él tiene que hacer un montón de listas, sí, para que diferenciar un poco. Esos son cómo vivimos ahora que somos hermanos, sin hablar mucho de los judíos a los gentiles. Entonces, con él dice que no estoy bajo de la ley, en referente a los judíos. Entonces, quiere decir que él no está obligado, sí, a hacer todas las leyes que no tienen que ver con la ley moral, y también especialmente pensando de las judaizantes, sí, que los judaizantes que vienen con otros montón de interpretaciones de la ley que a veces no vienen de Dios. Bueno, el versículo 20, la terminación dice, aunque yo sé que no me manda esa ley a mí, entonces para decir sujeto a la ley es manda la ley a mí. Y en este versículo 21 dice, y cuando estoy con los que no son personas de Israel, los que no siguen esa ley, aunque yo sé que Dios es el que me manda a mí, por lo que vivo como manda Cristo, pero trato de que sientan ellos que yo soy como uno de ellos, para ganarlos, que sean gente de Cristo. Entonces, mandar es sujeto a la ley. ¿Alguien más quiere compartir? Entonces ahí en lugar de ley directamente ya entonces mandar. Sí, tenemos que tener en mente también esto. Sí hay una gran diferencia entre la ley que estamos hablando del versículo 20, introduciendo la misma ley en el versículo 21, y la ley de la última parte del versículo 21. Hay una diferencia, eso tenemos que tener en cuenta. Y sabemos también, y Pablo lo sabía, que esta ley que en realidad Dios dio esta ley a Moisés, pero esta ley de Moisés, que podríamos inclusive aclarar eso en el 20,
y en el 21 ya de repente hablar de la misma ley. Esta ley de Moisés, los judíos muchas veces se malinterpretaba, y eso vino inclusive Jesús a aclarar cómo se debería haber entendido esas leyes. No solamente a veces se malinterpretaba, sino a veces ya se agregaban cosas que nunca Dios por lo menos tuvo en mente. Entonces era una ley ya que podríamos hasta pensar que se humanizó, ya era una ley de personas, y Jesús lo usa muchas veces, leyes humanas. Entonces, y enfatizaban inclusive esas leyes humanas que se debería obedecer. Entonces, en ese sentido tenemos que pensar en estas partes, como la ley de Moisés, no necesariamente que Dios se equivocó al dar o que estaban mal esas leyes, sino que ya después se humanizó ya estas leyes de Moisés, y ya los judíos lo mal utilizaban. Entonces ahí es que resalta después, por eso es que Pablo después dice: yo no estoy sujeto bajo estas leyes casi como humanas, o leyes judías, otros traducen en el versículo 21, leyes judías, sino estoy bajo la ley de Dios. Y esto inclusive es lo que Cristo vino a enseñar después, vino a aclarar. En muchas partes en los evangelios aparece esta ley que está por encima de todo, y que Pablo lo estaba contrastando aquí. Así que Pablo dice y aclara eso: yo estoy sujeto bajo esta ley de Dios, es decir, la ley que Cristo vino a enseñar, para ganar a los que están sin ley en este ejemplo. Muy bien, sí. Ese es un tema que me importa mucho. He escrito varias veces esto, de que Pablo no vino para cambiar su religión. Los judaizantes sí vino para cambiar la religión de los corintios, y donde quieren, donde fueron, sí. Ustedes tienen que convertirse en judíos. Pero Pablo nunca dijo eso. Ustedes deben convertirse en Cristo, sí, enfocando mucho en la cruz de Cristo. Entonces, esa es parte del choque que estamos encontrando aquí, que ustedes no tienen que obedecer, como dije antes, la ley civil, la ley ceremonial, porque ellos llegaron hablando de las fiestas y ceremonias y cosas que pueden comer y no comer, todas esas cosas, sí, de leyes civiles y ceremoniales. Y como dije, hasta Pablo tenía que aclarar pecados que ellos no deben cometer según los pecados que estaban cometiendo, que tal vez no aclara tanto la ley. Entonces, eso es muy importante. Entonces, esa es la forma que Pablo puede decir que no estoy debajo de la ley. Y ustedes también no tienen que estar debajo de la ley, porque por esa razón no quiero cambiar su religión, quiero cambiar sus corazones de que se entreguen a Cristo Jesús, y no necesito ni quiero que ustedes se conviertan en judíos chiquitos. Mini judíos. Bien, entonces creo que no compartimos todavía cómo hicieron esa traducción del versículo 21. ¿Alguien quiere compartir? Yo sí quiero compartir. Gracias. Cuando estoy con la gente que no sigue la ley que siguen las personas de Israel, entonces hago como hacen ellos, para poder ganar a que crean en las buenas palabras de Jesucristo. Esto no significa que no estoy haciendo como dice la ley de Dios. No es así. Yo lo estoy haciendo porque yo estoy haciendo como dice Cristo. Bien, ¿alguien más? Aquí pusimos: cuando viví con los que no obedecen la ley de Dios que dejó Moisés, viví como viven ellos, para que pudiera hacerlos venir a Cristo. Pero esto no quiere decir que no obedezco la ley de Dios, porque debo de obedecer la ley de Cristo.
Bien, ¿alguien más quiere compartir? Dice, cuando estoy con los que no son personas de Israel, los que no siguen esa ley, aunque yo sé que Dios me manda a mí por lo que vivo como manda Cristo, pero trato de que sientan ellos como uno de ellos para que gane a ellos que sean de Cristo. Entonces, hasta aquí hemos visto que la palabra ganar, siempre estamos apuntando de ganar a Cristo o que las personas crean en Cristo. Y vamos a ver si esto encaja con el siguiente versículo. Vamos a ver cómo nos va el siguiente versículo. Versículo 22. La misma fórmula nuevamente: me he hecho, viví, actué, me comporté, me he hecho débil. ¿Qué significa esto? A los débiles para ganar a los débiles. Y después termina: y a todos, es decir, me he hecho a todos, de todo, para que de todos modos salve a algunos. Débil. ¿Cómo colocamos ahí? Es el desafío. Algunos dicen que podría referirse a personas que no tenían, digamos, un poder o una autoridad en la sociedad, como personas que pobres de recursos o esclavos. Entonces tenían un estatus bajo y de poca influencia. Entonces algunos dicen podría referirse a estas personas como débiles, pero la opción 2 podría referirse a personas simplemente que su fe estaba débil, era muy poca la fe o muy poca relación que tenía con Dios. Y creo que esta segunda idea es la que vimos en el capítulo 8, que la mayoría estaban colocando como de débil conciencia o débil fe. Entonces, ¿cuál de estos dos vamos a colocar? Si colocamos el segundo, entonces el desafío es: ¿cómo es que Pablo puede ganar a que crean en Cristo si ya ellos son parte, ellos ya tienen la fe en Cristo? Entonces ese va a ser el desafío. No hubiera sido problema si estamos pensando de débiles como personas de poca influencia. Entonces ahí sí podríamos pensar que estos débiles no conocen a Cristo todavía. Entonces estas dos posibilidades se abren. Ahora vamos a ver cómo hicieron. Creo que Juan tenía una acotación, si no me equivoco. No quiero hablar tanto, pero nada más recuerdo en 8:13, ¿sí? Más o menos dice la misma cosa, ¿sí? Hago como ellos, ¿sí? Por eso no voy a comer nada de este tipo de carne para no ofenderlos. Por eso eso es lo... Y también puede tener en mente las dos cosas, pero más pegaditos, ¿sí? Más vinculados, ¿sí? Con 13, cuando él está diciendo la misma cosa que está diciendo aquí, que voy a ser como ellos, ¿sí? Por eso no voy a ser uno que no come, aunque no tengo problema comerlo. Bien. Entonces, apuntando ya al débil del capítulo 8 que habíamos hablado. Bueno, ¿alguien quiere compartir su traducción de este versículo? Versículo 22. Quiero compartir lo que tenemos. Dice: cuando estoy con las personas que no tienen nada o que son pobres, yo ando como ellos, porque de esa manera voy a lograr que crean en Cristo. Yo hago como hace toda la gente.
lo hago porque lo hago solo para ganar a que crean, aunque sea un poco de ellos, en Cristo. Entonces aquí veo que la parte de débil se enfocaron en justamente estas personas que eran pobres, que tenían poca influencia en la sociedad, y creo que de esa manera no hubo problema en utilizar el verbo ganar con el mismo concepto que venían utilizando anteriormente, que sería acercar a Cristo. Eso estoy observando. En la segunda parte, en donde él hace de todo para con todos, utiliza un verbo más fuerte, que no solamente es ganar, sino es casi ya, bueno, el verbo es salvar. El desafío está en encontrar un verbo un poco más fuerte de lo que se venía hablando y ver si podemos acercar ya a este verbo de salvar. Y vamos a ver un versículo también donde Pablo utiliza este verbo salvar. Creo que ya hemos visto luego. Douglas tiene algo también que acotar. O escoge este grupo, pienso, porque uso las mismas palabras en capítulo 8, que son muy débiles en fe, acerca del carne y de sacrificios y cosas, eso. Pero pusimos, y predico a los que no creen muy firmemente la palabra de Jesucristo, los que tienen corazón suave o como tierno, para que hago o igual hago como hacen ellos. Entonces estoy pensando de cómo decidió no comer carne para ofenderlo en esto, pero no dice eso aquí. Y todo eso hago porque quiero que salven uno o dos, dos o tres, es como pocos, algunos de ellos. Ajá. ¿Cómo? Ese es el final, ¿no? Por la última parte de 23 tiene la palabra salvar. 22, sí, 22. Entonces, no sé si o lo confundí. Indukuni ha'ita ha'an de acá. Igual hago como hacen ellos. Ok. Entonces sí, tiene esta parte. Entonces hago todo a todo. Entonces ese cambia de tema, ¿no? Dice, así hago. Dice, y todo eso hago porque quiero que sean salvados unos de ellos. Bueno, yo tengo una pregunta. La palabra ganar. Estamos platicando un poco de eso. A veces uno está diciendo a ganar que ellos creen en la palabra, pero tal vez ganar es un poco más amplio. O tal vez depende del contexto, ¿sí? En forma ganarlo, ¿sí? En ese caso, si son débiles, tal vez que están creyendo, pero son muy inmaduros, ganar que ellos crezcan en su fe, era otro tipo de ganar. No sé si puede tener diferentes tipos de uno puede ganar a otro en ciertos diferentes sentidos. Mi frase final es como de NTV, un poco que hago todo lo posible para salvar a algunos. Iba a decir que esta parte donde dice los débiles, no pensé como están diciéndolo, sino es los débiles, los que no quieren comer cualquier carne, esa es la idea que pienso que dice acá. Entonces dice, cuando estoy con los que dudan para hacer o para comer una cosa,
trato de que sientan bien conmigo para que yo les gane, que sean de Cristo, gente de Cristo. Sí son, pero falta más que no salgan de lo que ya son, es la idea, ¿no? Ajá. Pero la idea es de fe, digo, débil es que puedo hacer esto, no puedo hacer esto, por lo que se habló antes, pero no sé si voy bien, si no. Y el tema de ganar a los débiles, ¿cómo colocaron esta parte? Porque estos débiles ya tienen fe, ¿cómo sería ganar? Dice, y trato de que se sientan bien conmigo para que yo pueda ganar, que sean gente de Cristo. Pero como dice que dudan, entonces todavía no son fuertes en la fe. Por eso trata de que no se desanimen, ¿no? Sino sean de Cristo. Lleva la idea, no dice, pero es la idea. Sí, ese es el desafío justamente que ya venía mencionando desde el versículo 19, que vamos a encontrarnos con este desafío si venimos diciendo constantemente que ganar para Cristo se refiere el verbo ganar, o ganar que la persona crea o tenga fe. Porque ¿cómo podemos decir aquí con los débiles? Porque ellos suponemos que ya creen en Cristo. ¿Cómo es que podemos ganar que ahora crean otra vez, si ya están creyendo? Sí, este verbo ganar implica como incrementar o aumentar. Por eso es que les preguntaba, o les decía por lo menos, si hay alguna palabra que, por lo menos en una comunidad, sí había que un político utilizaba eso, que era como para aumentar el número de seguidores, incrementar personas que le sigan. Esto no significa que ahora hay que cambiar todos los demás versículos que hicieron, que se entienda de que es que tenga fe en Cristo o que se convierta, en otras palabras. No, simplemente ver cómo utilizar este sentido de incrementar, aumentar. Una posibilidad, justamente recién habíamos escuchado, de que este débil en la fe, y después vamos a ver dónde se conecta este débil, a fortalecerse nuevamente en su fe en Cristo, o pueda incrementar, aumentar nuevamente su fe. Si hay alguna manera de decir esto para el verbo ganar. Y el tema de débil, si se refiere justamente a personas pobres, como recién habíamos escuchado, o que está conectando el capítulo 8, débiles en la conciencia. Entonces, ¿hacia cuál apuntar? Y si se puede dejar en forma general, es decir, débil en la fe, es un poquito más general. Entonces ahí no estamos descartando la posibilidad de que se esté refiriendo al capítulo 8, inclusive estamos ya diciendo que el capítulo 8, que como Pablo estaba actuando frente a estas personas débiles de conciencia, era un ejemplo ya, un ejemplo de cómo Pablo estaba viviendo con los débiles. Entonces, sería interesante hacer esa conexión. No sé si tanto directamente, a ver si hay forma de repente de no solamente limitarse a lo que hizo en ese momento, en el capítulo 8, sino también dar la posibilidad de que también tuvo otras circunstancias de actuar o de comportarse con personas que tenían su fe débil. Esa sería la sugerencia. Entonces, que apunte hacia eso, débil en la fe, y el tema de ganar, entonces, para que aumente esa fe en Cristo. Es una de las posibilidades. Y nuevamente comparar la terminación de este versículo 22, el tema de ganar y salvar,
sí hay una posibilidad de hacer esa diferencia y un gran énfasis en la palabra salvar. Prácticamente es el mismo sentido, pero aquí ya da una idea más fuerte. Y Juan tenía también algo más que acotar. Sí, nada más quería decir algo en favor, aunque ya hablé de débil de fe, quería también decir algo en favor del débil, porque sabemos que particularmente en versículo 4, creo que leímos esto también el otro día, que somos como la basura del mundo, y somos los últimos, y todo eso nos hemos hecho esto para el bien de ustedes. Y el otro día también estamos platicando que a veces él pasa días sin comer casi nada. Entonces él también en este sentido también la Biblia, el 1 de Corintios sí mismo sí habla de cómo él es débil ante ellos, y está bien, no tengo problema no comer, no tengo problemas que ustedes me ven como persona basura, mientras que puedo seguir compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Sí, esta palabra débil es bastante amplio. Habíamos dicho también que justamente implicaba esto. Inclusive algunos utilizan ya para referirse al cuerpo físico que padecía de algo. Entonces implica muchas cosas. Entonces esa sería la sugerencia. ¿Hay alguna otra pregunta respecto a este versículo 22? Yo tuve problemas con en esa última parte de salvar. Por eso fue que dejé ganar. Pero me gustaría escuchar a los demás qué hicieron con esa palabra de salvar. Otra vez vuelvo a decir, yo no puedo poner la idea de salvar. Tenemos un término que usamos para salvar, para salvación, pero no quiero hacer que la gente piense que sí, Pablo sí tenía un poder sobrenatural para también apoyar en salvar a la gente. Entonces, tuve problemas con esta palabra y también con la última parte que dice algunos. Dice para que de todos modos salve a algunos. Ese algunos me dio un poco de problema, es más, inclusive hasta lo quería quitar. Pero entonces lo que hicimos en esa parte fue decir, aunque sea algunos de ellos. Entonces, me gustaría escuchar qué hicieron con esa palabra de salvar, si sí la pudieron conservar ahí. Gracias. Bueno, quiero también participar. Bueno, primero quiero entender la sugerencia que usted da es que para la palabra débil y ganar, la sugerencia es que para débil se traduzca más como en término general y ganar como la idea de aumentar la fe en Cristo. Es así, perdón. Es la sugerencia para todos los versículos. Bueno, del 19. El tema es en el versículo 22. En los demás creo que no hay ningún problema en mantener esa idea. Pero más en el versículo 22, si nos referimos a débil en la fe, como ellos ya son de Cristo, ya creyeron, entonces la sugerencia es como que aumenten eso, que se fortalezcan. Es simplemente para hacer eso. El verbo ganar implica eso, incrementar, aumentar de número de seguidores a Cristo. Gracias. Ahora, bueno, como estoy viendo todo desde el verso 19, ¿verdad? Que donde aparece eso, ahí, bueno, contestando un poco también a nuestra hermana profeta, en el 19 ahorita lo tenemos como la idea de ganar para que aumente aumente el número de personas que crean
en Jesucristo. Y en el 21, ¿verdad? Para que cuando estoy con las personas que no creen. 22. Bueno, en el 22, ahí dijimos, cuando estoy con la gente débil en la palabra de Jesucristo, me hago como ellos, para que ellos permanezcan firmes. Así dijimos, para que ellos permanezcan firmes en la palabra de Dios. Yo hago esto para que haga bien. Yo hago esto para que haga bien. Bueno, pues, para que haga bien, supongo que es a la gente o a las personas en donde quiera que ellos, para que haga bien a toda la gente que se convierta en hijos de Dios, algo así. Esa es la idea de salvar. La primera parte todavía la tenemos que trabajar, creo, porque dijimos, cuando estuve con los que apenas empezaron a creer en Dios, viví como uno de ellos para poder hacerlos venir a Cristo, pero otra vez en ese sentido de que si ya creen, ¿cómo va a hacerlos venir a Cristo, no? Entonces sí, vamos a trabajar en esa parte. La segunda parte dice, estuve o viví como viven todos, para que pueda hacerlos venir todos los que, para que pudiera hacer venir todos los que pudiera hacer venir a Cristo y así salvarse. Entonces usamos que Él va a traer a todos los posibles a Cristo y así salvarse. Porque también si ponemos, como decía el profeta, que Él para salvarlos, entonces indicamos que Pablo va a salvarlos, pero no queremos dar esa idea y por eso pusimos Él va a hacer venirlos a Cristo para que se salven. No es que son dos salvadores, ¿verdad? Jesús y Pablo. No estamos hablando de un segundo salvador, sino del instrumento. Entonces, en español también ayudaría esto por medio, de todos modos, por medio de mí. No sé si da otra esa idea, pero ayude a que se salven. Y algunos no es la idea de que solo algunos, sino que entre muchos, solo algunos aceptan. No es que es un grupo selecto que solamente tienen que ser algunos. Él era consciente de que solo algunos iban a aceptar eso. ¿Alguna otra forma de traducción? Esta parte de salvar. Lo siento, sigo pensando de la palabra débil y que si se puede hacerlo más general, sería mucho mejor. Es que estoy leyendo un poco este versículo, capítulo 4, donde dice, somos insensatos, somos débiles, somos despreciados, padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, abofetados, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, con la idea que estamos pasando todo esto para poder que ustedes tengan la oportunidad de escuchar la palabra de Dios y creer. Entonces, aún más estoy más convencido que tal vez también tienen en mente los débiles en fe, pero es mucho más amplio que esto.
Bueno, estoy diciendo que está un poco evolucionando. Mi idea, ahorita tenemos en las dos traducciones los que no son muy fuertes en el camino de Cristo, pero yo pienso que es, si se puede, si no se puede, entonces tiene que escoger, pero si hay forma de ponerlo un poco más general, parece que tiene en mente las dos tipos de personas. Bien, entonces la sugerencia es dejar en forma general que incluya muchas cosas. ¿Alguien más quiere compartir esta parte que dice el tema del verbo salvar? Dula, sí. Acerca de débil, estaba pensando de 2 de Corintios también, que como casi igual, que dice que ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vacías de barro que contiene este gran tesoro. Entonces, y habla de cómo han sufrido y somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios, somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Entonces sigue la idea que sufrió mucho y los corintios lo vio. Bien, entonces este es el desafío del versículo 22 en cuanto al tema de débil y que sería o que implicaría el tema de ganar también. Y si hay un verbo un poco más fuerte de ganar, que es el tema de salvar. Salvar pusimos, no tenemos un verbo pasivo, pero lo pusimos en una falsa pasivo que pueden ser salvos, o la palabra salvos es rescatados que usamos. Entonces se salven sería ahí. Bien, vamos entonces al 23, cerrando esta parte. Y esto hago, es decir, todo lo que venía diciendo. Si es que dijeron ahí, así yo vivo, entonces ahí tienen que colocar casi, y es de esta manera estoy viviendo, así para tener esa relación. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Copartícipe de él. Esta parte de copartícipe de él, ¿qué significa o qué implica? En este contexto significa recibir las mismas cosas que los demás a través del evangelio iban a ser parte. Es una cláusula de propósito. Pablo quería estar entre los que reciben también las cosas buenas que Cristo da a través del evangelio. Entonces, una manera que algunos traducen sería recibir las bendiciones del evangelio junto con otros que creen en él. Entonces, a eso se refiere copartícipe. ¿Alguien quiere compartir su traducción del versículo 23? Voy a leer, por favor. Dice, yo hago eso porque procuro que la gente escuche, porque procuro que más gente escuche las buenas palabras de Jesucristo, para que así, y yo también, para que así a mí también me toque juntamente con ellos las riquezas de esas buenas palabras. Esta es la idea que da de copartícipe juntamente con ellos. No es solamente él, sino las demás personas que también creyeron en el evangelio, las buenas nuevas. ¿Alguien más quiere compartir? No sé, tal vez nos falta poner eso de ser partícipe con los demás. Lo que tenemos ahorita dice, y hago todo esto
para que pueda predicar la palabra buena de Dios y así recibir cosas buenas de ella. Ujú. Sí, parece que el griego da este sentido que él, pero voy a estar revisando, podría ser también del Evangelio, que se refiere al Evangelio, es decir, partícipe de las bendiciones del Evangelio. Bueno, otro más que quiera compartir esta traducción. Bueno, nosotros dicen, todas esas cosas estoy haciendo por amor que tengo a las palabras buenas de Jesucristo, para que juntos o iguales bendiga a Dios a mí y a todos los que creen en esas palabras. Bueno, en el de nosotros dice, todo esto que hago, lo hago porque me fue dada esta palabra, esta bonita palabra a mí, esta palabra que limpia nuestro pecado. Lo hablo a la gente que todavía no ha entendido, para que juntos, o sea, ellos y yo, recibamos la bendición que viene de esa palabra. La bendición que viene de esa palabra, no solamente él, sino también con los demás que van a creer. ¿Alguien más? No sé si Douglas o Juan tiene alguna información de este tema de copartícipe o cómo lo tradujo. Bueno, estamos viendo esto y como no está la palabra para bendición, yo veo que muchas traducciones echan esa idea, pero no sé si eso, bueno, puede ser, pero otra posibilidad tal vez sería para poder hacer mi parte. Pedro hace su parte, Apolos hace su parte, obviamente el Espíritu Santo, el poder del Evangelio, y también yo también tengo el privilegio de ser parte de que me va creciendo el Evangelio en el mundo. No sé si se puede entenderlo así también. Uh-huh. Sí, ese copartícipe en griego es casi como con los congregados, algo así, dice, porque es una palabra compuesta y da esa idea de que no es él nomás. Y sí, parece que también da ese sentido de que es parte con los demás que están haciendo también el mismo trabajo. ¿Y cómo ustedes lo tradujeron, Douglas, ahí? Sí, si quieres compartir. Saltó el versículo, parece, dice. Versículo 23. Es que Douglas va a tener que ir a recoger los 500 copias del Nuevo Testamento que publicó para cambiar unos versículos. Lo que tengo parecer débil, ¿no? Hago todo eso por causa de la palabra buena acerca de Jesús, para que sea contento, porque Dios porque igual Dios me dio que sea parte en predicarlo. Bien, entonces da ese sentido. No sé si tenías algo. Estoy esperando a que no siga así, estamos bien. Pero no sé, también la primera parte
pusimos, veo que lo tenemos más como la NTV, que dice, hago lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. No sé si tiene que llevar esa idea o por causa nada más, porque pusimos y hago todo esto para poder predicar la palabra buena de Dios y así recibir cosas buenas de ella. Pero no sé, estamos para escuchar sugerencias. Está ese desafío. ¿Alguien más quiere compartir cómo hizo esa parte, la última parte de este versículo 23? Pregunta cuando dice, bueno, en la nota de la palabra copartícipe, dice en este contexto significa recibir las mismas cosas que los demás. No se podría decir para que y así una sola cosa es lo que vamos a recibir juntos o algo así. No, ¿verdad? Sí, es que el griego da, parece, esas dos posibilidades de para que sea parte del evangelio, llegase a ser parte del evangelio con los demás, es decir, estar en el grupo de los que llevan ese evangelio, es un sentido, como veíamos cómo se tradujo, y parece ser que también tiene el otro sentido de que se refiere de ser parte de lo que el evangelio puede dar, de las bendiciones, porque parece ser que después habla justamente de eso en los versículos siguientes, de que uno hay un galardón que espera, una recompensa que espera a las personas que siguen perseverando en este camino. Entonces parece ser que podría también incluir este sentido de que recibe del evangelio estas bendiciones. Entonces por eso es que algunos lo entienden de esa manera. La TLA dice, esto hago y porque amo la buena noticia y quiero participar también de sus buenos resultados. Entonces está esas dos ideas. Ahora el desafío es a cuál inclinarse. Y bueno. Mi sugerencia siempre va a ser si se puede dejar en la forma que se pueda entender de las dos maneras. Esa siempre va a ser mi sugerencia. Porque a veces sí. Dejarlo ambiguo que tenga esas dos. Pero a veces no se puede, ¿verdad? Sí, Douglas. Bueno, como dije, ese lo va la idea de bendiciones. Como dije, hermano, sí, ese también se amarra bien con lo que viene, ¿sí? Pero sí, si quiere que yo leo lo que pusimos. Ay, 24, 23, digo. Todo esto hago para que se extiende más la palabra de Jesucristo y que se vaya. Así, desparciendo, ¿sí? Y así también yo voy a poder también recibir las buenas cosas que vienen de la buena palabra de Jesús. Y ese también, como dijo el hermano, se amarra así con lo que viene. Sí. Entonces, podríamos tal vez inclinarnos hacia eso, no descartando la otra posibilidad, porque aquí
Es decir, no diciendo que el que eligió la otra opción está mal. A eso me refiero. Pero sí, si hay la posibilidad de inclinarse hacia estas bendiciones, sería bueno. Entonces, porque literalmente dice, es parte con otros en el Evangelio. Es decir, yo me hago parte con otros en el Evangelio. Ahora, parte trabajando, es decir, predicando el Evangelio, o parte recibiendo las bendiciones del Evangelio. Entonces, si vamos a conectar con lo siguiente y no podemos dejar en forma ambigua, vamos a dirigirnos hacia las bendiciones. Parte del Evangelio, parte del Evangelio con otros. Sí, hay forma de hacerlo de esa manera, porque ese copartícipe es con otros compañeros.